viene de la naturaleza pecaminosa. Y vamos a Jonás 1:1. Vamos a ver ciertos puntos de los cuales no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1. Bueno, dice la palabra de Dios. ¿Ya llegaron? Amén. Bueno, dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Listo. Ahorita, como Luisa nos explicaba, el corazón del hombre, como nos explicaba la Biblia, que es perverso y engañoso, y naturalmente el corazón del hombre es malo. Pero entonces, ¿por qué ese corazón es malo? Como lo dije anteriormente, por la naturaleza pecaminosa que viene de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, acá podemos ver cómo la naturaleza pecaminosa trae para uno, sin darse cuenta, ciertos puntos. Son bastantes de pronto los que podemos encontrar, pero nos enfocamos en estos 4, que fueron los que de pronto en el momento a Jonás no le permitió seguir lo que es la voluntad de Dios. El primer punto es la separación entre lo terrenal y lo espiritual. Vemos que en la vida de Jonás, él sigue la voluntad de él y no se deja guiar por Dios. Entonces, cuando una persona se deja guiar por la misma naturaleza y de pronto no está acorde a lo que de pronto Dios le ha dicho, esta persona primeramente va a contristar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que a nosotros nos dice que está bueno, que está malo. No tenemos el discernimiento para nosotros saber si nosotros tenemos que caminar por un lado o por el otro. Entonces, en este momento, como Jonás no estaba totalmente conectado con Dios, porque a pesar de que él sabía de que Dios iba a perdonar al pueblo, él decidió no hacerlo. Entonces, no decidió no seguir, digamos, con la palabra que Dios le había hecho, que fuera Nínive, ¿cierto? Entonces podemos ver cómo la desobediencia de una persona puede hacer que tenga una barrera entre lo espiritual y lo físico. Entonces es como si estuviera totalmente cerrado, y ahí es donde viene que nosotros podemos estar vendados los ojos, tener, digamos, los oídos cerrados, y por más que Dios nos hable, como va a haber una barrera por la desobediencia que nosotros cometimos, no vamos a poder entender lo que Dios tiene para nosotros. En este punto es muy importante porque por causa de la desobediencia, lo podemos ver en el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, Dios le da una orden a ellos, pero resulta que ellos hacen lo que ellos quieran. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Ellos, dice la palabra de Dios, que se esconden de la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos a la voluntad de Dios. El primer punto, que es la separación de lo espiritual que hay en nosotros con lo de Dios. Entonces se separa prácticamente y ya nos es muy difícil comunicarnos con Dios. Ya nos es muy difícil entender la voz de Dios. Por eso cuando nosotros nos vemos como muy cómodos y, ay no, hoy no me levanto a orar, mañana, y así pasamos y pasamos, cuando nos volvemos a meter en la oración nos es demasiado difícil conectarnos con Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a causa de los problemas, a causa de la ansiedad del mundo, de conseguir aquí, conseguir allá, a veces hemos dejado la oración a un lado, y cuando nos volvemos a conectar nos hace difícil esa conexión con Dios. Ya como que no escuchamos la voz de Dios, como que no sabemos para dónde vamos a ir, y eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás desobedeció, y al desobedecer hace una separación. Entonces ya a Jonás se le hace completamente difícil entender lo que está haciendo. Esta naturaleza pecaminosa, en este caso, esta naturaleza, normalmente uno se pregunta por qué las personas siempre dejan llevar por las cosas que uno le digan que no hace o lo que está prohibido. Pero entonces esta naturaleza viene de la carne. Cuando nosotros sembramos en la carne, vamos a recoger corrupción. Entonces viene cuando de pronto, como lo decía anteriormente, no puedes comer este tipo de comida porque te hace daño. Como en la carne quiere saciar la carne, y como la carne siempre está peleando con el espíritu, uno tiene que entender eso y uno saber en qué momento uno tiene que controlar lo que es esta parte. Porque si nosotros nos dejamos controlar por la carne,
pues simplemente nos va a pasar lo que le pasó a Jonás, que va a ir todo contrario a lo que está pasando. Entonces, lo decía anteriormente, la carne siempre quiere saciar la carne. Entonces, viene que siempre nos va a tirar para el lado que es contrario al de Dios, como dice el versículo, que un abismo llama a otro abismo. Entonces es muy importante nosotros entender esta parte y saber que nosotros siempre tenemos que estar por encima de la carne, o sea, estar a nivel espiritual, porque la carne como tal siempre nos va a tirar a lo contrario. Y también podemos ver lo que es el pecado. Nosotros siempre hemos, digamos, como mal pensado de pronto por lo que hemos escuchado tanto tiempo, pero el pecado no es solamente lo que se dice aquí, que la fornicación, que el adulterio, no. Aquí el pecado más grande, o bueno, se puede decir más grande, no, porque pues todos los pecados son iguales, pero el pecado, digamos, como raíz de todo es la desobediencia. Si Dios te dice a ti, cómete un bombón, pero usted dijo, no, yo me como un ping pong, ahí usted está pecando. Ah, pero me estoy comiendo un bombón, es pecado, porque estás desobedeciendo a Dios. El pecado es la desobediencia a Dios, y a causa de la desobediencia viene la fornicación, viene el adulterio, vienen las mentiras y viene todo lo que nombra la Biblia. O sea que el pecado es la desobediencia a Dios, y a causa de ese pecado ocurre la separación entre Dios y el hombre. Un ejemplo que podemos dar es cuando una persona miente ante una situación. Coloquemos, digamos, un caso, llegó tarde porque le pasó algo. Entonces el jefe le va a preguntar, ¿por qué llegó tarde? No, porque me cogió la tarde en tal lugar. Pero entonces, cada vez que va dando una mentira, siempre va colocando otra mentira, otra mentira, otra mentira para poder ver. Y al final, la persona incluso que miente se cree su propia mentira. Porque siempre tiene que ir un poquitico más y un poquitico más para poder lograr lo que de pronto él quiere, que es excusarse. También pasa cuando de pronto nosotros abrimos una puerta al enemigo. Digamos, uno de los vicios que de pronto podemos ver es cuando la gente frecuenta, digamos, lo que es un billar o es un lugar donde se ve el vicio, las mujeres, la droga. Cuando están ahí, están expuestos. Entonces hay muchas puertas que abren. Entonces, si la persona que toma va a tomar un lugar para acá. Entonces, aparte de que tomó, de pronto con los amigos llega uno que le incita a otra cosa, entonces va por acá. Y así sucesivamente va tocando puertas y va abriendo sin darse cuenta. Lo que hace que el enemigo pueda tocarlo. Bueno, entonces seguimos en el mismo capítulo, en el mismo libro de Jonás, capítulo 1, vamos al versículo 4. Jonás 1, versículo 4. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, aquí podemos ver cómo Jonás, estando al interior de la nave, a pesar de que él había huido de la presencia de Dios, él estaba dormido. Vemos cómo los tripulantes de la nave, vemos cómo los que estaban con él, empiezan a clamar a sus dioses, a pedirle ayuda porque ellos no entendían qué estaba pasando. Ellos estaban en el barco y empezaron a ver la tormenta, pero a pesar de que ellos no entendían, clamaban a sus dioses. Tenían diferentes tipos de dioses. Pero vemos como Jonás, que creía en el Dios, en nuestro Dios, a pesar de eso, él estaba durmiendo. Entonces, queda como un poquitico como irónico, porque en vez de él clamar, en vez de él pedir que las cosas cambien, él está relajado. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Que es el segundo que vamos a ver. Cuando nosotros de pronto estamos totalmente separados y hay una barrera entre lo espiritual y lo físico, que es el punto anterior, nos lleva al segundo, que es el adormecimiento espiritual, que era como estaba Jonás. Entonces, Dios nos ha colocado a nosotros llamados, talentos, ministerios, nos ha colocado dones, pero estos dones nosotros y toda esta cosa que acabo de mencionar, nosotros tenemos que colocarlos en las manos de Dios. Un ejemplo puede ser la parábola de los talentos. Vemos cómo la persona que tenía al final 5 talentos los multiplica, la persona que tenía 1 no lo hace. Pero entonces nosotros tenemos que colocar estos talentos en Dios, porque, como lo decía anteriormente, nosotros no tenemos que sembrar en la carne, sino que nosotros tenemos que coger ese talento y entregarlo a Dios. Porque al final Dios nos va preguntando, ¿usted qué hizo con la voz que yo le di? ¿Usted qué hizo con el talento que yo le di para el diseño? Entonces hay que tener muy claro eso. ¿Qué nosotros estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Si nosotros estamos edificando o nosotros estamos llevando a las personas al camino de la perdición. De testimonio podemos dar cuando nosotros iniciamos con la empresa la parte del estampado.
Nosotros empezamos y sin darnos cuenta nos metimos a una deuda. Lo que pasa es que Dios, cuando nosotros íbamos a empezar con nuestra empresa, nosotros estábamos orando, nosotros estábamos incluso en ese tiempo estábamos ayunando. Resulta que nosotros íbamos saliendo de al costo, entonces, ¡pam! Fernando es experto encontrándose plata en la calle. Yo sí no me encuentro nada, yo no sé si pues yo no me encuentro nada. Fernando siempre se encuentra plata en la calle o billeteras que cuando las entregan le dan plata. Entonces ese día íbamos saliendo al costo y se encontró una billetera y la billetera tenía 700.000 pesos y resulta que la billetera no tenía ningún papel para entregarla. Qué pena. Cuando nosotros recogimos la billetera, hay que aclarar, estaba el recibito de haber retirado el dinero, estaba la tarjeta, estaba documentos, pero no tenía ninguno nombre. Mi hermano trabaja en un banco, entonces yo le pregunté que qué podíamos hacer para nosotros poder devolver el dinero, porque pues simplemente no es de nosotros. Pero no había un documento, no había nada para nosotros identificar. Entonces él me dice, vea, si usted lleva esa tarjeta, era una tarjeta de crédito, si usted la lleva, ellos lo que van a hacer es cortar la tarjeta a la mitad y ya. Y el dinero se lo cogen porque a quién le van a devolver. Entonces ahí nosotros nos quedamos pensando, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Entonces, como veníamos orando, pues uno sabe y puede discernir que es una respuesta de Dios. Bueno, resulta que nosotros nos cogimos la plata porque no sabíamos a quién entregársela. Entonces nosotros vinimos a la iglesia, traímos el diezmo, por eso es bueno diezmar, muchachos. Traímos el diezmo y resulta que al otro día, después de nosotros habernos encontrado esa plata, un padrino de Fernando, que no ni siquiera lo llama ni nada y yo no sé ni dónde vive, le regaló 1.000.000 de pesos. Y pues 1.000.000 de pesos uno no se lo regala a cualquier persona ni en cualquier momento. Entonces teníamos 1.700.000. Y con eso Dios prácticamente nos estaba diciendo empiecen. Pero usted sabe que nosotros los seres humanos no nos conformamos y a veces esa inconformidad nos lleva a cosas malas. Entonces pues apareció pues la mamá de Fernando y nos dijo, yo tengo la tarjeta y con lo que ustedes tienen completan con la tarjeta. Y resulta que nos metimos a la tarjeta de crédito y con unos intereses altísimos porque es de Da Vivienda, no se meta nada de vivienda, por favor. Y resulta que nosotros nos metimos en esa deuda, pero todo empezó mal, porque hubo hasta una discusión con la mamá de Fernando y resultamos mal y mal y mal. Y resulta que la deuda quedó ahí. Y nosotros comenzamos a pagar y a pagar, pero cada mes era difícil pagar. O sea, nosotros teníamos dinero, pero cuando llegaba la hora de pagar la cuota no la teníamos. Y era súper difícil y súper complejo. Y resulta que nosotros hicimos lo que nosotros quisimos. Dios nos había dado la plata y ya nos había dado una palabra que comenzáramos con lo que teníamos. Pero nosotros queríamos más. Entonces nos compramos 2 impresoras de cada una de 4 millones, cada una de 2 millones, compramos la termofijadora de 2 millones, compramos lo de los vasos. Bueno, eso fue 4 millones en total. Y nosotros nada más teníamos 1.700.000. Y resulta que esa deuda todavía la estamos pagando. Más fácil porque Dios es bueno, pero nos quedó una consecuencia grandísima de nuestras malas decisiones. Y resulta que mientras usted está pensando cómo pagar la deuda, usted está adormecido. Porque usted ya no le queda tiempo para orar, ya no le queda tiempo para decirle a Dios gracias porque no tengo para la deuda. Entonces eso es lo que ocurre cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Empezar con lo que Dios nos había dado. Plata que no habíamos trabajado, plata que no habíamos sudado, con eso teníamos que haber empezado. Y resulta que las impresoras todas nos salieron malas. Las compramos en pasarela y resulta que terminaron siendo manufacturadas y nunca nos imprimió bien. Y en las camisas se nos caía el estampado. Y siempre fue de mal en peor. Desde el principio empezamos mal. Y cuando un día, pues ya cansados, ya incluso nosotros no pudimos pagar la deuda. Entonces tocó esperar que nos metieran en data crédito para que nos pudieran perdonar la mitad. Pagamos la mitad y ya yo le pago la deuda a mi mamá porque ya me prestó la plata. Entonces ya se la pago más cómodamente. Porque ese es Dios. Dios no te quita la consecuencia, pero Él te ayuda en tus malas decisiones. Amén. Entonces resulta, a ver si bueno, lo bonito de esto, me voy a agarrar un momentico para contar algo que a mí también me causó mucha impresión. Fue que un día antes, después de que pasara lo del millón que me dio mi padrino,
yo sentí la necesidad de dar el diezmo, de lo que tenía el diezmo. Entonces yo meto la mano al bolsillo, sin mentirle, cuando miro, 50 pesos. Pero de corazón esos 50 pesos yo los di. Pero muchas veces no es la cantidad, sino con el corazón que nosotros damos las cosas. Porque Dios no mira lo que uno da, Dios mira la intención del corazón. Entonces, mire tan bonito que yo di 50 pesos y de 50 pesos Dios me lo multiplicó 1.000.000. Eso es demasiado. Entonces, lo del adormecimiento que estábamos hablando, Dios nos da a nosotros un talento, Dios nos da a nosotros para nosotros comenzar, para nosotros emprender y para nosotros hacer lo que Él nos está dando, pero a nosotros nos dijo que empezáramos con lo que nosotros teníamos. Algo similar a lo que pasó con la viuda del aceite. Ella empezó a trabajar con lo que estaba en la casa, que era el aceite, pero ella no tenía que ir a pedirse préstamo, no tenía que comprar máquinas, no tenía que hacer nada. Pero cuando nosotros nos empezamos a enfocar y nosotros empezamos a trabajar por lo que Dios nos ha dicho, Dios nos va a respaldar. La gente muchas veces empieza a trabajar para conseguir dinero, empieza a trabajar y empieza a vivir una vida donde las corrientes del mundo son las que los guían. Y cuando se empiezan a dejar llevar por las corrientes del mundo, vemos cómo cada vez más se van apartando de lo que Dios tiene. Pero entonces cuando llega una persona, la persona identifica esto que estamos hablando, cuál es la falla, y la persona empieza a caminar y empieza a ver los dones, los talentos, y empieza a guiarse por lo que Dios le ha visto, empieza a ver un cambio distinto. Entonces, como ejemplo podemos ver personas en este momento, tal vez como Redimido, que a pesar de que él tiene un talento, él tiene un talento, él era rapero, pero entonces coge este arte, le coloca la palabra de Dios y empieza a entregarlo a las personas. Entonces, ese don, ese talento que Dios le ha dado, empieza a edificarlo. Entonces nosotros tenemos que saber para qué nosotros somos llamados y para qué Dios nos llamó a esta tierra, para nosotros poder cumplir la voluntad. Como Jonás en este momento estaba adormecido, él no sabía cuál era la voluntad, o tal vez sí la sabía, pero no quiso seguirlo porque se fue contrario. Y cuando él no logra esa voluntad y se va para el barco, la gente que está en Nínive, que le mandó a arrepentirse, cada vez se iba perdiendo más la corrupción que había. Bueno, y resulta, aquí ya contándoles pues el testimonio completo, nosotros la idea era hacer camisas estampadas, pero entonces como nosotros compramos aquellas máquinas, no nos sirvieron, pues nosotros las vendimos. Y resulta que orando otra vez, metiéndonos en Dios, orando, Dios nos reveló pues la técnica de, no, hágale con la serigrafía. Y resulta que la técnica de serigrafía en la camisa es muy buena, porque el estampado no se cae, pero con las impresoras sí se cae el estampado. Entonces yo le digo a Fernando, comencemos con la técnica de no, que eso hay que comprar un pulpo de 5 millones, que hay que comprar yo no sé qué cosa, y yo, Fernando, hagámosle. Antes de todo esto yo trabajaba en un centro de estampados y muchas veces uno se deja llevar por lo que son las estructuras, las fortalezas mentales que uno tiene, y el miedo mío era yo irme a meter a una técnica que, a pesar que yo la conocía de lejos, entregarle un producto malo a la persona. Como yo no sé, digamos, en el momento no conocía la técnica, yo siempre había trabajado en las impresoras, a mí me da miedo meterme a esa técnica y entregarle al cliente algo que no sabía. Entonces por eso muchas veces dudé, pero es muy importante entender esto, que cuando Dios le ha dado a uno una palabra, cuando Dios le ha dado a uno un llamado, si uno duda, uno no avanza. Uno tiene que entender que cuando Dios está con uno, uno va para adelante. Entonces si uno camina en eso, uno siempre va avanzando, como dice la palabra. Bueno, seguimos en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice así: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, aquí podemos ver cómo Jonás, en el momento que ya se da cuenta que las personas estaban siendo afectadas por la desobediencia que él tenía, él se acerca a ellos y dice: no, pues la culpa es mía, échenme al agua y después de que ustedes hagan esto, ustedes van a estar bien. Y verdad, cuando pasa esto, muchas veces las personas no se dan cuenta de que cuando no están regidos o de pronto no están guiados por Dios, ellos van avanzando, pero no les importa hacerle daño a las personas. En este caso vemos cómo la desobediencia que Jonás tenía estaba afectando. Entonces vemos cómo nuestras decisiones
vemos cómo cuando nosotros no cumplimos la voluntad, no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a las demás personas. Como le decía anteriormente, Jonás iba en contra de lo que Dios le había dicho, cuando le había dicho que fuese a predicar a Nínive que la gente se estaba perdiendo, y mientras él estaba por allá en el barco, Nínive estaba cada vez bajando y cada vez se iba perdiendo. Pero cuando las personas no se dan cuenta de esto y no ven que hay procesos que de pronto Dios nos mete en procesos, y cuando Dios nos mete en procesos es para limpiarnos, para sanarnos, para enseñarnos algo, y cada cosa que Dios nos mete es porque tiene un propósito. Él no hace las cosas por así. Dice la Biblia que Él no es hijo de hombre para mentir, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces cada cosa que Dios hace siempre tiene un propósito. Nosotros tenemos que entender qué está pasando en nuestras vidas, estamos en un propósito de Dios, estamos en un proceso de Dios, o si nosotros mismos nos metemos en un proceso que es un poquitico doloroso, aunque Dios nos está mirando de lejos, pero entonces ese proceso nos metemos nosotros porque Dios ya nos ha dicho anteriormente, no haga esto, deje esto, entrégueme esto, y cuando nosotros nos aferramos a lo que de pronto Dios nos quiere quitar, muchas veces trae con nosotros ciertas cosas que nos pueden afectar. Más o menos, como para un ejemplo, no sé si lo han visto, hay una imagen donde está Dios y hay una niña que está atrás, entonces le está diciendo que le dé el muñequito, y Dios tiene acá un muñeco más grande y la niña aferrada aquí al osito, y el muñeco que está acá atrás es mucho más grande, pero Dios no nos va a pedir cosas a nosotros para quitarnos o para hacernos mal, sino que Él nos pide a nosotros algo porque nos quiere dar algo mejor. En este punto del capítulo, el versículo que leímos, podemos ver el orgullo y la altivez. Es algo que hay en cada uno de nosotros que no nos deja hacer la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Resulta que Jonás estaba en la barca, se estaba prácticamente hundiendo, partiendo la barca, todos estaban clamando, todos estaban con miedo, todos estaban asustados, pero Jonás no fue capaz de reconocer su pecado. Y resulta que nosotros siempre tenemos que estar presentes y tenemos que reconocer que hay dos reinos que operan en este mundo, que es el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Resulta que cuando nosotros pecamos, el reino de los cielos anhela que nosotros reconozcamos nuestros pecados, porque esa es la manera en la que Dios nos perdona, nos restaura. ¿Por qué? Porque Él no va a perdonar a alguien que no está arrepentido. Él no va a acercarse a alguien que no lo busque a Él. Entonces, eso es lo que espera el reino de los cielos. Pero el reino de las tinieblas, lo que anhela en nosotros es que no reconozcamos el pecado, y nos hace sentir culpables y nos hace sentir que no merecemos el perdón de Dios. Y es una mentira del diablo. ¿No les ha pasado que muchas veces cuando cometemos ciertos errores que no deben de ser consecutivos, porque reconocemos que somos seres humanos, pero una cosa es usted pecar y otra cosa es usted equivocarse? El pecado, ¿cuándo ocurre? Cuando usted lo hace consecutivamente sabiendo que está mal y usted no lo cambia. Y una equivocación es que usted esté buscando a Dios, que usted esté haciendo las cosas bien y se tropezó. Y después de que si usted se tropieza, lo que usted tiene que hacer es levantarse de nuevo, pedirle perdón a Dios, y Dios nos va a perdonar. Obviamente nos sentimos inmundos, nos sentimos malos, nos sentimos que no merecemos ni siquiera que Dios nos mire. Pero Dios lo que anhela en nosotros es que nos arrepintamos, que confesemos, que no nos pase como a Adán y Eva, que Dios le tocó buscarlos a ellos en el jardín del Edén. Decirle, ¿dónde están? Necesito verlos. ¿Para qué? Para que ellos reconocieran el pecado. Pero Adán y Eva no reconocieron el pecado, y por eso ellos salieron del jardín. Al momento hemos tocado 3 puntos de los cuales podemos ver lo que llevó a Jonás a ir en contra de lo que Dios le había dicho. El primero es la separación entre lo celestial y lo terrenal. El segundo es el adormecimiento espiritual. Acabamos de tocar la altivez y el orgullo. Y vamos al último, que es la confianza. Muchas veces vemos cómo Dios... es muy fácil, la verdad, es muy fácil uno creer en Dios. Porque Dios, como le dije anteriormente, Él no miente. Cada cosa que Dios nos ha dicho, cada cosa que Él nos da, Él las cumple. Pero entonces lo difícil es creer en nosotros. Si Dios le dice a una persona, tiene un llamado a pastor, tiene un llamado a evangelista, tiene un llamado a cualquier, digamos, de los ministerios que nosotros podemos tener, pero si la persona no cree en lo que Dios le ha dado, es muy difícil nosotros poder cumplir este propósito.
Porque el enemigo está pendiente, él está pendiente de cada cosa que Dios le ha hecho a ustedes. Que a cada persona él está pendiente, usted es salmista, entonces él va que no, empieza a mandarle dardos. Usted no es salmista, usted tiene una voz fea, no cante que usted tiene voz de tarro. Entonces, si uno le deja creer y uno se deja, digamos, llevar de lo que de pronto las personas están diciendo, uno no avanza. Entonces hay que tener en cuenta que si Dios nos dice algo, nosotros lo podemos hacer. Pero nosotros tenemos que creer primeramente en Dios y luego nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Este ejemplo lo digo ¿por qué? Porque cuando Jonás, ya después de haberse arrepentido de lo que había pasado en el barco que lo tiraron, él decide caminar en el propósito que Dios le había dicho, que era que ir a Nínive y predicar su palabra. Aclarando un poco lo que decía Fernando, creer a Dios, ¿por qué, digamos, podemos decir nosotros que es fácil? Porque todo lo que nosotros vemos, toda la creación, manifiesta el poder de Dios. O sea, aquí alguien, una persona atea, no puede sustentar su argumento, no puede sustentar, porque todo lo que nosotros vemos habla de Dios. Cuando nosotros vemos un árbol de esos antiguos que miden como tantos metros, con una raíz gigante, todo eso nos habla a nosotros de Dios. Pero ¿qué es lo que viene difícil? Es cuando Dios nos dice algo a nosotros y que nosotros podamos creerlo. ¿A cuántas personas Dios les ha dado un llamado aquí y cuando se paran aquí lo dudan? Con inseguridad, con desconfianza. ¿Por qué? Porque hemos sido maltratados en tiempos antiguos y cuando vamos y Dios nos da un espacio, nos da como un puesto donde Él nos honra, porque la palabra de Dios dice que el que honra a Dios, Dios lo honra. Ahí es donde nosotros no creemos que Dios pueda hacer eso con nosotros, porque como en un tiempo antiguo nos insultaron, nos menospreciaron, nos trataron mal, cuando nosotros queremos como volver a nos es difícil. Y yo creo que muchas personas de las que están aquí, cuando se paran aquí, a veces no creen que Dios pueda usarlas. Y nos paramos aquí con miedo, con temor, pero no miedo de temor de Dios, sino miedo de que nosotros vayamos a embarrarla, de que nosotros no sepamos cómo hablar. ¿Por qué? Porque nunca nos hemos parado frente al público, porque nunca hemos creído. Aquí hay personas que Dios le ha dicho, no, usted tiene un llamado a pastor, un llamado a salmista, y la misma persona dice, no, yo no soy pastor y yo no quiero serlo, y a pesar de que lo hago, yo no quiero serlo. ¿Pero por qué? Porque no creemos en nosotros mismos, y ese es un factor por el cual nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos nuestra relación, Dios siempre me ha mostrado a mí acerca del matrimonio, y me dijo un día, me dijo una palabra, que Él ya tenía escogido mi esposo. Y resulta que fue en un tiempo donde nosotros como adolescentes siempre estamos buscando como el novio o la novia, como los hombres, siempre estamos como en amiguitos, amiguitas, y Dios me dio esa palabra. Y yo era muy jovencita, yo tenía como 17 años. Y resulta que apenas Dios me dio esa palabra, y que yo le agradezco mucho a la pastora Sabrina que haya venido a mi casa un día a predicarnos la palabra de Dios, porque la verdad es de bendición, mucha bendición, yo la honro mucho a ella, la verdad. Y nos empezamos a enamorar de Dios. Entonces Dios me da esa palabra, entonces yo hago un par en mi vida y yo digo, no, yo no voy a buscar más. Cuando yo no busqué más, apareció Fernando, que tampoco lo busqué, pero él sí me busca. Entonces yo empecé a orar y yo oraba, incluso nosotros tratamos como de alejarnos, pero nunca pudimos hacerlo, porque la palabra de Dios dice, lo que une Dios no lo separa el hombre. Amén. Entonces nosotros tomamos la decisión de casarnos porque ya Dios nos lo había dicho, Él ya nos lo había confirmado. Y resulta que cuando nosotros tomamos esta decisión, nuestras finanzas no son las más valiosas yo creo, de esta iglesia, no creo que sean las más buenas. Pero nosotros siempre pensamos eso. Porque en la familia de Fernando son personas muy organizadas en las finanzas. Entonces a ellos no les hace falta nada por el orden que llevan. Entonces se daña una puerta y la arreglan al mismo día, a la horita. Se les dañó el computador y llaman a Alejandro. Y siempre ellos han sido muy ordenados. Pero entonces nosotros no éramos así.
Y entonces la presión que llevamos en la casa de Fernando es dura, porque entonces nos ven que nosotros no tenemos plata, que de pronto la moto está dañada, que de pronto y entonces piensan que nosotros no estamos avanzando. Pero ¿cuántos creen que el avance en Dios no se da primero físicamente? Se da de manera espiritual, porque todo lo espiritual se manifiesta físicamente. Entonces va a haber un momento en donde se va a manifestar todas las oraciones, todos los ruegos que hemos hecho, todo lo que hemos clamado a Dios por lo que Él ha puesto en nosotros. Nosotros decidimos levantar esta empresa para la gloria de Dios. Y resulta que no ha sido fácil. Para los que son emprendedores no es fácil levantar una empresa. ¿Por qué? Porque yo creo que los primeros años, yo creo que 10 años que son los primeros, son de inversión, no son de ganancia. Nosotros siempre pensamos, no, vamos a montar la empresa para ganar. No, usted primero invierte y puede invertir 10, 15, hasta 20 años, porque lo decía un japonés, que allá en Japón la empresa la empresa bebé todavía es de 20 años. Y nosotros esperamos que al año o al mes nos dé ganancia, y no va a ser así. Pero nosotros dos hemos estado ahí avanzando, hemos estado ahí, y resulta que nuestras finanzas estaban un poquito flojas. Y nosotros no íbamos a hacer fiesta porque no teníamos dinero. Y si nosotros no tenemos dinero, no tenemos por qué ir a gastar en una fiesta. Entonces le comentamos a los pastores y ellos se enojaron. Porque ellos dijeron, ustedes han esperado tanto tiempo y no es justo que ustedes no puedan celebrar su matrimonio. Entonces nosotros pues decidimos creerle a Dios. Y resulta que de nuestro bolsillo no salió nada del matrimonio. Gloria a Dios. Por parte de mis papás y por parte de los papás de Fernando, se hizo todo lo que se hizo. De pronto no fue la boda de los sueños de todo el mundo, pero Dios hizo algo muy bonito. Y nosotros, cuando nos íbamos a vivir juntos, nosotros creímos a Dios que Él nos podía ayudar en nuestras finanzas, y resulta que encontramos un lugar muy bonito y muy económico. Y cuando nosotros decidimos dar ese paso de obediencia, nosotros ya teníamos todo comprado. Teníamos nevera, teníamos todo lo de la cocina, y hasta este momento, yo les digo, llevamos 3 meses viviendo juntos y no hemos hecho el primer mercado. No porque no tengamos plata, porque tenemos comida en diferentes casas. Y lo único que nos tenemos que preocupar es por el arriendo. Y yo le doy gloria a Dios, ¿por qué? Porque Él nos enseña en su palabra que tenemos que ser, mire, como las aves del cielo, que ellas no trabajan ni hilan, pero Dios las sustenta. Como los lirios del campo, que Dios los viste hermosos, a pesar de que al otro día van a ser quemados. Pero ¿sabe por qué Dios hace eso con las aves? Porque las aves cumplen el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Dios, yo creo que haciendo una ave dijo, yo voy a hacer esta ave para que cante a las 5 de la mañana. Y la ave no dice, pero ¿por qué a las 5? Yo quiero a las 4. No, ella se levanta y usted la escucha cantando a las 5 de la mañana. Y por eso Dios la sustenta, porque toda la creación de Dios cumple la voluntad de Dios. Bueno, ya volviendo al tema que estábamos hablando antes de Jonás, vemos cómo cuando Jonás ya toma la confianza, él estando dentro de la ballena, del gran pez, que pues, dice que es un gran pez, que Dios mandó, porque él ya reconoció que se había equivocado, él oró a Dios y ya encaminó a cumplir lo que Dios le ha dicho. Llega el gran pez y lo expulsa. Entonces él se dirige a Nínive, y cuando ya se dirige ahí, en ese momento, después de haber cumplido lo que Dios le ha dicho, cuando él se arrepiente, él pide perdón y llega a Nínive. El pueblo de Nínive también se arrepiente, entra todo en silicio, se arrepiente y Dios los perdona. Entonces nosotros vemos cómo Dios y cómo nosotros podemos afectar o nosotros podemos bendecir a las demás personas con nuestras decisiones. Lo decía anteriormente. Muchas veces Dios bendice, o muchas veces no. Dios bendice a las personas de afuera para que nos bendiga a nosotros. Nos bendiga, perdón. Y eso fue lo que pasó en nuestro matrimonio. Cuando nosotros nos fuimos a vivir, por la gloria de Dios, le trajo la bendición a mi mamá, y por medio de mi mamá Dios nos dio la llanera. Le trajo la bendición a diferentes personas que sin uno pensarlo, uno le parece como extraño. Hemos tenido trabajo donde nosotros diseñamos logos, nos dan la plata, cuando ya nosotros vamos a entregar el trabajo final, dice, no,
dejémoslo así. Yo le dije, no, pero ven, todavía no hemos terminado. Dije, no, 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 yo te voy a pagar toda esta plata, no me entregues el logo porque ya no lo necesito, porque yo solo necesitaba entregar una propuesta. Y al final nosotros no terminamos el trabajo final, pero pues esa bendición que Dios nos ha dado son cosas que uno dice, bueno, ¿quién va a regalar plata? Y nos ha regalado plata. Nos han dicho trabajo, no, te voy a dar 150.000 pesos para que tú me hagas este trabajo, yo te digo cuándo me lo haga. Han pasado 3 meses. 3 meses y nos dio 150.000 adelantados y no nos ha llamado. Y eso que a Antier nos llamó, no, ya lo necesito. Que no Ya. nos vaya a llamar. Y no nos ha enviado a hacer el trabajo. Entonces vemos cuando nosotros estamos caminando en voluntad de Dios y cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, nosotros podemos hacer bendición a las demás personas. Y hay que tener en cuenta muchas veces eso, que nosotros no podemos ser egoístas. Si Dios nos da un llamado de pastor, nos ha dado un llamado de profeta, nos ha dado un llamado de salmista, es porque por medio de ese llamado nosotros vamos a llevar bendición a las demás personas. Y cuando nosotros no caminamos de eso, es un pensamiento egoísta y hay gente de afuera que se está perdiendo, hay gente de afuera que está esperando una canción, está esperando una palabra, está esperando algo que pueda ser como la fuerza para que la persona se pueda levantar. Nosotros solo necesitamos una palabra, porque el mundo puede pasar, las personas pueden pasar, pero nosotros con una sola palabra de Dios, nosotros podemos encaminar y seguir adelante. Y lo más importante es que vemos como un pueblo lleno de maldad hace lo que no hizo Jonás, que se arrepintió y todos, porque dice ahí, hasta los animales los vistieron de silicio. Todo lo que existía en Nínive se arrepintió y Dios lo salvó. Algo que no hizo Jonás, porque él terminó mal. Él terminó enojado con Dios. Y él, incluso el libro se acaba y no hay conclusión en el libro. O sea, el libro se corta así, como si se hubiera cortado de una. Entonces yo, leyendo el libro, yo, Fernanda, ¿qué sigue? No, ya acabó. Y yo, ya acabó. ¿Por qué? Porque Jonás no pudo hacer la voluntad de Dios y no pudo soportar el peso de hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Nínive solo necesitaba un Jonás que hiciera la voluntad de Dios para poder que él se arrepintiera. A pesar de que Jonás se equivocó, a pesar de que él no quiso hacerlo, tuvo la confianza y fue a predicar, pero aún así, él no quería ir a Nínive porque sabía que Dios lo iba a perdonar. Él sabía que Dios perdona, pero él siguió dudando y no pudo cumplir lo que Dios tenía para él. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar. Pongámonos en pie.